Zacarías capítulo 6. Vamos a ir a Zacarías capítulo 6. Yo tengo acá la nueva traducción viviente y vamos a leer Zacarías capítulo 6 desde el versículo 9. Ya habíamos estado antes hablando un poco acerca de Zacarías. Hemos estado compartiendo acerca de este estudio sobre el libro de Zacarías y les hemos estado compartiendo que Zacarías era un profeta del Antiguo Testamento. Zacarías era una persona relativamente joven, según nos da a entender la palabra de Dios, una persona relativamente joven, y Dios se le reveló y lo hizo una noche. En una noche le dio una serie de visiones. Y esas visiones están aquí narradas, expresadas en este libro. Y hemos estado hablando de las diferentes visiones que Dios le da. Algunos estudiosos dicen que son 8 visiones, otros estudiosos dicen que son 10. Nosotros nos hemos ido por la línea de las 10 visiones. Ya hemos hablado acerca de las 10 visiones que Dios le da a Zacarías. Dice en el versículo 9, Zacarías capítulo 6, versículo 9, entonces recibió otro mensaje del Señor. Geldaí, Tobías y Jedaías traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Jehosadab, el sumo sacerdote. Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la obsequiaron. Geldaí, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor, su Dios. Y es bastante interesante todo esto que nos está narrando la palabra del Señor. Aquí está haciendo referencia a una coronación. Y todo esto tiene que ver con una simbología que desde este tiempo el Señor le está revelando a Zacarías para su pueblo, pero también se lo está revelando a nosotros en la actualidad. Nos la está revelando. Muchas gracias. Y yo quería compartirles esto, pero cuando estaba reflexionando sobre esto y estudiando acerca de este pasaje, me preguntaba, bueno, ¿qué título le colocamos a esta reflexión? ¿Cómo podríamos titular esta reflexión? Y estaba revisando pues las noticias. A mí me gusta estar pendiente de las noticias, de todos los acontecimientos que se dan local, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel mundial. Me interesa tener un poquito de idea de qué está pasando en el mundo, ¿sí? A mi amada no le gusta mucho, ¿no? Pero a mí sí me gusta, porque pues tengo esa
particularidad, estar pendiente de cosas que se están dando. Estamos en medio de una situación social, política bastante complicada y el Señor me hacía entender que aunque los gobiernos que hay en el mundo y que se han establecido y que no están funcionando, nos pueden generar a nosotros crisis, desesperanza, angustia, zozobra, situaciones conflictivas. Hay un gobierno que sirve y por eso le coloqué a esta reflexión el gobierno que sirve. Y cuando uno analiza esta porción de la Biblia, encuentra de que aquí está haciendo referencia específicamente a Jesucristo. Ustedes saben que la profecía tiene una simbología. Y esto que nos está narrando aquí el versículo 9 y el versículo 10, voy a utilizar la traducción en lenguaje actual. Dice ahí en el versículo 9 y en el versículo 10, Dios también me dio este mensaje. Geldaí, Tobías y Jedaías fueron llevados como esclavos a Babilonia, pero ya han regresado. Ve a verlos y pídeles que te den oro y plata. Con ese oro y esa plata irás a ver ese mismo día a Josías, hijo de Sofonías, para que te haga una corona. Esa corona se la pondrás a Josué, hijo de Josadat, que es el jefe de los sacerdotes. Y allí está haciendo referencia a Jesucristo. Josué es el sumo sacerdote que en este momento en que se está narrando la Biblia, estaba asumiendo ese rol, esa responsabilidad. Y él es un tipo de Jesucristo, es una imagen, una representación de Jesucristo y está recibiendo de una manera simbólica una coronación. Y aquí está haciendo referencia a dos roles, el rol de rey y el rol de sacerdote. Y curiosamente, eh, aunque Zacarías podía haber ido al gobernador que estaba en ese momento, que era Zorobabel, y entregarle o ponerle la corona, no lo hace con el gobernador, que es un representante del gobierno civil, sino que lo hace con el representante del gobierno espiritual. Y esta simbología nos hace entender que el único que puede restaurar el gobierno teocrático es Dios y es el gobierno que sirve. El gobierno que realmente sirve es el gobierno de Dios y ese gobierno va a estar representado en Jesucristo. Jesucristo viene por segunda vez y va a asumir ese doble oficio de ser rey y de ser sacerdote. Este pasaje y esta porción de la Biblia también nos habla acerca de que Dios ha expresado su voluntad. Dios ha traído un mensaje a su pueblo a través de sus profetas y Dios siempre lo ha hecho. Dios siempre ha estado hablando. Ahora en los ayunos estamos trabajando el libro de Hebreos y comienza así, ¿no? Que desde hace mucho tiempo Dios nos ha estado hablando a través de sus profetas y hoy lo está haciendo a través de Jesucristo. ¿Y cuál es o cuál debería ser el papel de nosotros como seguidores de Jesucristo? Deberíamos estar atentos a la voz de Dios. Allí en Deuteronomio, si ustedes me acompañan al capítulo 18 de Deuteronomio, en el versículo 18, Deuteronomio 18, 18, voy a leer en la traducción en lenguaje actual, dice, Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo, será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago, es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles.
Y miren que desde Deuteronomio a Moisés le está diciendo el Señor a su pueblo que Él está hablando, que Él siempre nos está mostrando, nos está expresando, nos está manifestando su voluntad. Y aquí en Deuteronomio 18:18 está haciendo esa referencia de que Dios escoge a sus profetas, de que Dios escoge a las personas que Él quiere usar para transmitirnos el mensaje que Él quiere darnos. Entonces, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Prestar atención. Dígale al que está a su lado, hay que prestar atención. Hay que oír lo que Dios nos está diciendo y obedecerlo, ¿cierto? Porque de nada nos sirve simplemente decir, ah, sí, Dios me ha hablado, Dios ha estado diciendo cosas, pero yo no le estoy parando bolas. Y Dios nos pide que nosotros le prestemos atención, ¿sí? Y Dios ha estado dando mensajes. Y aquí encontramos entonces una escena en Zacarías capítulo 6, una escena donde Dios está manifestándose, donde Dios se está revelando a este hombre, a este profeta, y le está enviando un mensaje a su pueblo en medio de una realidad en la que ellos están viviendo. Dios ha hablado a través de sus profetas. Dios ha inspirado a esos profetas, Dios le ha dado autoridad a esos profetas y ellos han traído ese mensaje, han compartido, transmitido ese mensaje. Ahora, ese mensaje que Dios trae a través del profeta Zacarías es un mensaje de aliento, es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de juicio, de castigo, porque Dios no solamente es amoroso, misericordioso, bondadoso, generoso, sino que también Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. A veces nosotros no nos apercibimos de eso. A veces nosotros simplemente decimos, no, Dios nos ama tanto que se aguanta absolutamente todo de nosotros. Dios tiene un límite con nosotros. Él es amoroso, Él es grande en misericordia, pero Él también es justo. Y Dios quiere que nosotros aprovechemos el tiempo que nos ha dado para arrepentirnos. Entonces aquí vemos que Él está presentando toda esta escena de Zacarías 6 y haciéndonos entender que Él va a establecer un gobierno y ese gobierno que Dios va a establecer es el que sirve. Todos los gobiernos que nosotros estamos viendo en este mundo, en cualquier lugar usted analice y son personas como usted y como yo, imperfectas, y más muchos de los que están al frente de los diferentes gobiernos en las diferentes naciones son personas que no tienen temor de Dios. Entonces, ¿qué puede uno esperar de gente así? ¿Sí? Es muy iluso uno ponerse a poner su esperanza en gente que no tiene a Dios. Y muy triste de parte de nosotros como cristianos estar esperanzados en que la paz total, que un gobierno justo, equitativo, se pueda dar en una nación, en un pueblo o en el mundo con una persona que no tiene a Dios. Por eso nuestra vida tiene que estar centrada en Jesucristo. Aquí encontramos toda una simbología de ese gobierno que se va a establecer, toda una simbología de la coronación del futuro Mesías en todos estos versos que estamos leyendo aquí en Zacarías. Pero si ustedes me acompañan también allí a el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 12, dice, sus ojos, Apocalipsis 19:12, dice, sus ojos parecían llamas de fuego. Llevaba muchas coronas en su cabeza y tenía escrito un nombre que solo él conocía. Y esta es una referencia al reinado de Cristo. Esta es una referencia a ese reinado mesiánico,
al reinado de los 1000 años que también nosotros hemos leído en la palabra del Señor. Está haciendo referencia que en un futuro inmediato, dentro de muy poco, el reinado de Cristo se va a establecer sobre esta tierra. Y desde esta época, Zacarías está trayéndoles ese mensaje de aliento, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza a este pueblo, pero también de que entiendan que va a haber juicio, que va a haber castigo, pero que el gobierno que sirve se va a establecer en un futuro cercano. Y esa es toda una simbología de la coronación de ese Mesías que va a venir. Entonces, cuando leemos aquí sobre Josué en Zacarías capítulo 6, sobre ese sumo sacerdote que está siendo investido con una corona, Josué está tipificando al Mesías, ¿sí? Está tipificando de una manera simbólica esa coronación y ese reinado del Mesías, pero curiosamente como sacerdote y como rey. Dos oficios que hasta este momento de Zacarías son oficios que los desarrollaban personas individuales. Uno hacía de rey, otro hacía de profeta, otro hacía de sacerdote, ¿sí? Lo estaban desarrollando individualmente. Pero en el reinado de Cristo vemos que Jesucristo viene a reinar como profeta, como rey y como sacerdote. En él se combina todo el reinado que nosotros necesitamos para que haya un gobierno que sirva. Y bueno, uno encuentra que toda esta línea de reyes, de sacerdotes, tienen un linaje muy particular. Todos los reyes vienen del linaje de la casa de David, todos los sacerdotes vienen del linaje de la tribu de Leví, pero el rey sacerdote o el reinado y el sacerdocio exclusivo es de Jesucristo. Esa combinación de los dos roles en una sola persona es de Jesucristo. Solo Él puede hacerlo, solo Él puede desarrollarlo. En el Antiguo Testamento también hay una historia muy triste de un rey, que era el rey Usías, y él quiso apropiarse o desarrollar los dos roles, ser rey y ser sacerdote. ¿Y qué le pasó? Dice la historia sagrada que fue un hombre que falleció producto de intentar hacer esto. Y eso nos muestra que hasta que ese gobierno que sirve y que establece Jesucristo no se dé, los poderes tienen que estar separados. Hoy vemos que uno funge como profeta, otro funge como rey, otro funge como sacerdote, ¿sí? Todos estos poderes que se establecen en cada uno de los roles están separados. Curiosamente, en nuestra constitución política, en nuestra nación, los poderes son separados. Qué terrible que una persona llegara a tener todos los poderes en su propia persona. Sería terrible, ¿sí? Eso no le aguantaría a la persona eh, todo lo que generaría en su corazón. Entonces aquí nos habla, volviendo nuevamente a Zacarías 6, nos habla de Jesucristo como ese rey y sacerdote que en un futuro sería coronado, coronado como rey y como sacerdote. Y leía el versículo 11, allí estábamos leyendo la nueva traducción viviente, ¿cierto? Aquí en la nueva traducción viviente, en el versículo 11 en adelante, dice, acepta pues sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote.
Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. En otras versiones dice el renuevo, ¿sí? Y ese Jesucristo es este retoño, este renuevo, es el Mesías. Y aquí eh, Zacarías 6, del 11 en adelante, nos está haciendo referencia de algunas características que lo identifican como el Mesías, que lo identifican como el retoño, que lo identifican como ese renuevo. La Biblia nos da a entender que ese renuevo, ese Mesías, ese retoño del que está haciendo referencia aquí, viene de Israel. Él es el que va a construir el templo en el milenio. La vez pasada hablábamos de que antiguamente había un tabernáculo que se podía desarmar cuando el pueblo andaba en el desierto. Durante los 40 años el pueblo tenía que, cuando Dios decía, movámonos, el pueblo desbarataba el tabernáculo y se movían, ¿sí? Era movible. Luego viene el templo de Salomón. Aquí están tratando de construir el templo de Zorobabel, ¿sí? Que es el gobernador. Y luego vienen otra serie de templos. En la época de Jesús estaba el templo de Herodes. Va a necesitarse construir otro templo que ya está listo, ya está prefabricado en esta época. Pero también la Biblia nos da a entender que va a venir o se va a construir otro templo, y es el templo del milenio. Y ese templo lo va a construir Jesucristo. Nos habla de que la manifestación de Jesucristo va a ser gloriosa, de que el gobierno que va a establecer va a ser un gobierno teocrático, o sea que en él se va a evidenciar esos dos oficios, el rey y el sacerdote, y quien va a traer esa verdadera y total paz al mundo. Ningún ser humano puede adjudicarse eso, de que con su ejercicio de gobierno puede establecer una paz total. Ningún ser humano, solo Dios puede hacerlo, ¿sí? Que Él es el que le da apertura a todos nosotros que no somos del pueblo de Israel para que podamos entrar a su reino, que Él es el que confirmará esa palabra de Dios que es infalible, que Él es el que nos demanda absoluta obediencia a cada uno de nosotros. Él va a establecer su reino y su pueblo Israel es el que tiene que creer. Estamos esperando que el pueblo de Israel crea, que el pueblo de Israel viva ese proceso de conversión, de santificación, así como nosotros lo estamos viviendo al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El pueblo de Israel va a vivir un proceso de conversión y de santificación. Él, eh, como nos lo narra aquí Zacarías, va a establecer ese futuro reino. Él, como nos lo narra aquí Zacarías, va a destruir a los enemigos del pueblo de Israel. Él va a permitir que el pueblo de Israel, los judíos, puedan volver a su nación, a Israel, y juntarse allí. ¿Qué día estaba mirando algunas noticias de Israel y contaban, alguno de los miembros del gabinete del gobierno de Israel contaba la cantidad de gente que ha regresado a Israel? Sí, es impresionante la cantidad de gente que está regresando, más ahora, ¿no? Y hay inclusive organizaciones a nivel mundial que recogen recursos para ayudar a los judíos a que regresen a su nación. Y a nosotros nos puede parecer eh, poco relevante, ¿cierto? Pero nosotros nos alarmamos y nos impresionamos de toda
cantidad de hermanos venezolanos que han tenido que migrar, ¿no? Hoy estamos orando si se establece un gobierno justo, ¿cierto? Que se retorne la gente a su pueblo, porque eso anhela uno, ¿cierto? Aquí tenemos a nuestra hermana bolivariana. Tenemos gente de Venezuela y la oración, bueno, Señor, ten misericordia de nosotros como nación, pero también permite que la gente vuelva a su nación. Ese es el anhelo de los que hemos nacido en algún lugar, los que nos han ido de aquí para otros países. Cuando uno los contacta y habla, dicen, yo añoro volver otra vez a mi nación, añoro volver otra vez a mi ciudad, a conocer, a mirar y a volver a encontrarme con mi familia, con mis amigos. Pues eso está sucediendo con el pueblo de Dios, porque Dios está preparando el establecimiento de su reino. Ahora, eso requiere limpieza, eso requiere eh, restauración de todo este oficio sacerdotal del cual pues se ve en el Antiguo Testamento. Pero no solamente es eso, sino también restauración y establecimiento del gobierno de Dios, porque eso va a suceder. Se va a restaurar y se va a establecer el gobierno de Dios. ¿Cuándo? En cualquier momento, ¿sí? En cualquier instante. Por eso, si nosotros anhelamos el gobierno que realmente sirve en este mundo, pues no solamente tenemos que estar orando, tenemos que estar yendo, tenemos que estar buscando a la gente para que la gente se acerque a Dios y tenemos que estar preparados para que cuando Él regrese, entonces podamos disfrutar de su compañía hacia la eternidad. Es inminente. Lo que nos muestra la palabra del Señor es que el retorno de Jesucristo es inminente y lo va a hacer tanto como sacerdote como rey. Lo va a hacer y de eso nos habla la Biblia. Y pensaba, bueno, ¿cuál es el propósito de esas profecías que Dios le ha dado a Zacarías para su pueblo? Pues sencillamente es entender que él quería quitar el desánimo en el corazón de los hijos de Dios. En esta escena de Zacarías, todo un pueblo está regresando nuevamente a su nación. Habían estado esclavos varios años. Muchos ya se habían acomodado en ese tiempo de la esclavitud. Muchos ya se habían resignado. Muchos estaban muy contentos en esa realidad de esclavitud porque ya estaban haciendo negocios, ya les estaba yendo bien a muchos de ellos, pero el mensaje y el propósito del mensaje de Dios dado a través de Zacarías era que se quitara del corazón de sus hijos el desánimo, que evitaran que los hijos de Dios dejaran de perseverar. Muchos habían decaído en su vida espiritual. Llegaron a su tierra y tenían que ayudar en la reconstrucción del templo y habían menguado. Y uno ve esa realidad espiritual en el pueblo de Dios en la actualidad. El pueblo de Dios se ha acomodado. Muchos nos hemos acomodado. Ya estamos viviendo en la rutina, ¿sí? La rutina del sábado, la rutina del domingo, pero pare de contar. No estamos desarrollando nuestra influencia como hijos de Dios de la manera como Él nos lo dice a través de su palabra. Entonces quería quitar el desánimo, quería evitar que sus hijos dejaran de perseverar en la vida espiritual. Había una gran necesidad de renovación y de limpieza, no solamente espiritual, sino moral. Por eso Dios levantó a Ageo y levantó a Zacarías. Ageo llega con un mensaje de juicio, Zacarías llega con un mensaje de consuelo, de esperanza, pero también los hace conscientes de que Dios iba a juzgar. El anhelo de Dios con el mensaje que da a través de Zacarías es que ellos
quiten de su vida la mentalidad de esclavitud y la visión del mundo. Muchos de ellos ya estaban tan acomodados. Uno ve, por ejemplo, el tema de la usura, ¿no? En medio de ellos y ya se habían acomodado. Y creo que es una necesidad en la vida de nosotros como hijos de Dios. Dios les había prometido que serían purificados como pueblo y Él lo está haciendo, hablando del pueblo de Israel, pero también nos llama a nosotros a la santidad, a vivir un proceso de crecimiento y de madurez. Así como ellos, necesitamos cultivar confianza, dependencia. Si usted analiza la realidad social que estaba viviendo el pueblo de Israel y llegando a reconstruir, pues la desmotivación, la frustración, bueno, tantos sentimientos pueden llevar a que la gente albergue temores, preocupaciones sobre el futuro, pero Dios quería que ellos con ese mensaje que estaban recibiendo pudieran desarrollar confianza, dependencia. En otras palabras, este mensaje que encontramos aquí en Zacarías es un mensaje para que ellos se animen, para que ellos se fortalezcan, para que ellos se consuelen, pero para que ellos también ayuden a construir el templo, porque el templo para el pueblo de Israel es un referente de una vida espiritual fructífera y que cuando Dios establezca en el reinado milenial el templo, eso pues va a llevarles a entender que el reinado de nuestro Señor Jesucristo ha iniciado. Y otra cosa que yo miraba es la inmediatez de la obediencia a ese mensaje de Dios. Porque si Dios está hablando y nosotros hemos oído el mensaje, ¿qué debemos hacer? No solamente oírlo, ¿no? Porque uno dice, usted oyó lo que se dijo y hay gente que dice, sí, sí. ¿Era Zacarías 5 o Zacarías 6? Dice el otro. O sea, sí está oyendo lo que estamos diciendo y entonces uno empieza a preguntar, ¿qué era Zacarías qué? ¿Zacarías qué? O hay gente que dice, ¿Mateo qué? Perdón. Porque a veces andamos totalmente, ¿cierto? Embolatados y no estamos prestándole atención a lo que Dios nos dice. Uno de los aspectos de lo que vemos aquí en Zacarías es que es, in- es importantísimo tener en cuenta la inmediatez de la obediencia. Si yo oigo, yo tengo que actuar. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Entonces, ante todos esos atributos que Dios revela, yo tengo que actuar en dirección hacia lo que Dios dice. Él va a hacer juicio sobre todos. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Va a hacer juicio sobre todos, sobre las naciones, pero también sobre cada uno de nosotros, sobre las personas. ¿Sí? Uno dice, Dios está tratando con esa nación, pero ahí nos afectamos justos e injustos, ¿o no? ¿Sí o no? Y vemos referentes, y no solamente en nuestras naciones del entorno, ¿cierto? Sino en muchos lugares. Con esta guerra de Ucrania, ¿cuántos cristianos han sido afectados? Y cuando uno ve noticias, uno ve cómo esos cristianos en medio de esta realidad tan tremenda se han arremangado la camisa, se han puesto las botas y han ido a ayudar a las personas que se han afectado. No podemos ser eh, desapercibidos, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios está haciendo. Dios va a hacer juicio sobre naciones y personas, y eso lo evidencia cuando uno se pone a mirar todo esto
de lo que está narrando la palabra, hoy esas grandes y poderosos imperios y civilizaciones que gobernaban, que manejaban el mundo, han desaparecido, ¿sí? Fueron destruidas. Babilonia, Medo-Persa, el imperio greco-macedonio, el imperio romano, más reciente, los que supuestamente nos conquistaron, el imperio español, todo eso ha desaparecido, porque Dios hace juicio y nosotros debemos ser conscientes, hay cielo y hay infierno. Y si hay cielo y infierno, entonces yo tengo que definir por cuál camino me voy, ¿sí? Hay un Dios y hay un adversario, entonces yo tengo que definir a quién voy a seguir, a quién voy a obedecer. Y lo que nos muestra la Biblia es que estamos en medio de una batalla espiritual. Y en medio de esta batalla espiritual, pues nosotros tenemos que definir nuestro lado, ¿sí? En el plano humano uno dice, yo tengo que volverme neutral, ni de la derecha ni de la izquierda, ¿sí? Yo tengo que meterme en el enfoque de apoyar todo lo que tenga que ver con lo que Dios acepta. Si Dios acepta el matrimonio, yo defiendo el matrimonio. Si Dios acepta la familia en el modelo de Dios, yo defiendo la familia en el modelo de Dios. Si Dios rechaza el aborto, yo tengo que rechazar el aborto. ¿Sí? Si Dios rechaza que las personas practiquen por su realidad emocional y espiritual aberraciones, yo tengo que rechazarlas. Yo no puedo llegar y ponerle pañitos de agua tibia, ¿sí? A eso soy llamado. Y entonces tengo que estar apercibido. ¿Con quién estoy? ¿Con quién me voy? ¿A quién estoy patrocinando? Cuando a mí me dicen, vea, es que estamos necesitando una personita que trabaje en esta organización con este perfil, yo me pongo a mirar a ver quién de todos los que hay aquí. Hace unos días se abrió un curso de capacitación porque queremos ganar enfermeras, enfermeros, médicos, especialistas de la salud. Y entonces yo llegué y cogí mi lista, ¿no? Hice un grupo de difusión y les mandé informe. Mira, hay una capacitación, quienes quieran capacitarse para aprender a ganar gente de la salud. Como de ciento y pico de personas, solamente dos me respondieron. Una me dijo, yo todavía no estoy en mi año sabático, entonces estoy esperando jubilarme. Y cuando ya me jubile, entonces ojalá todavía haya ese programa. Está bien, sí, pero nosotros tenemos que estar apercibidos y estar conscientes de que solo los que hemos sido regenerados podemos disfrutar de la vida eterna, entendiendo de que hay una salvación que es gratuita y que la debemos aceptar. Entonces, ese renuevo del que está hablando aquí Zacarías va a regresar, es lo que dice allí. Él es el que va a edificar el templo. Y como dice allí, Él es el sacerdote sobre su trono. O sea que va a fungir los dos oficios, sacerdocio y rey. Y su entrada, la entrada de Él va a ser triunfal, como nos lo dice allí, porque va a evidenciar los tres roles, sacerdote, profeta y rey. Y que esas coronas de las que está hablando aquí Zacarías van a ser colocadas en un lugar alto allí, ¿sí? Para que cuando la gente llegue al templo, vea las coronas y recuerde que un día nuestro sacerdote y rey vendrá y que nosotros le estamos esperando.
Amén. Y como lo estamos esperando, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de acuerdo con el Señor. Maravilloso Rey, aquí estamos. Aquí estamos delante de tu presencia, poderoso y majestuoso Señor, conscientes de la necesidad que tenemos de ti.